Efectivamente, como señala nuestra cortina, ya estamos en este espacio conjuntos al Observatorio Constitucional de Género. Está con nosotros la doctora en Derecho académica de nuestra Casa de Estudios, la profesora Claudia Iriarte, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Está por ahí? La vemos, pero al parecer no sé si nos escucha. ¿Nos escucha, profesora? Con micrófono cerrado, parece, Claudia. Está muteada, profesora. Vamos a ver si activa su micrófono. Bueno, ya nos vamos a comunicar en interno con la profesora Iriarte. Por último, háganos con el dedito así si nos escucha para saber si es que está. Ahí está, parece. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días. No lo escucho. ¿Nos escucha, profesora? ¿Dónde se conecta esto? No, parece que tiene un problema con el audio. Ya lo va a solucionar porque vamos a hablar en este espacio que tenemos con el Observatorio Constitucional de Género respecto de lo que se está debatiendo a esta hora en la Convención Constitucional, que son principalmente los derechos sociales. Profesora, ¿nos escucha ahí? No, hay algún problema ahí en la comunicación con la profesora Juanita. Vamos a restablecer en breves minutos Hola. ese contacto. ¿Nos escucha, profesora? No, No hay caso. voy Vamos a a tratar de volver. resolverlo un minutito, por favor. Sí, vamos a resolver Sí, como te podíamos bloqueé, escuchar ahí con la Por profesora favor, te Iriarte. Vamos a bloqueé. llamarla por interno para que finalmente coordinemos bien ese contacto. Vamos a revisar otros temas también que tenemos preparados en esta primera edición de Radio Análisis y que tiene que ver también, Juanita, con la Convención Constitucional, porque se están resolviendo materias bastante importantes. Las comisiones temáticas ya están muy prontas a finalizar su trabajo. También el Pleno, recordemos que a mitad ya de mayo se tiene que dar paso a la siguiente fase de este proceso a través de la Comisión de Armonización, de normas transitorias y otras. Y bueno, en este contexto quisimos conversar con la convencional de Revolución Democrática, la abogada Amaya Alves, respecto de algunos temas que han surgido en el debate. Por ejemplo, el miércoles pasado el Pleno aprobó la creación de la Comisión de Normas Transitorias, instancia que estará compuesta por 33 convencionales y quien será la encargada de elaborar un único informe que se someterá a votación con las medidas que permitirán transitar del actual al nuevo régimen. Sin embargo, será la Comisión de Armonización la instancia final por la que deberá pasar la propuesta previo a que el órgano constituyente la entregue oficialmente a la ciudadanía el próximo 5 de julio. Escuchemos lo que dijo la convencional Amaya Alves respecto de esta instancia. Se mostró optimista respecto de los plazos con los que cuenta la convención para entregar la propuesta de nuevo texto constitucional y valoró además la gestión de la mesa directiva para agilizar el trabajo del organismo. Yo creo que esta no va a ser la excepción, o sea, vamos a cumplir el plazo que se nos dio, que es comenzar la tarea de armonización el 16 de mayo y entregar a Chile una propuesta de nueva constitución el 5 de julio. Y eso va a ocurrir, esa va a ser la manera en que lo vamos a realizar. Y por eso mismo yo creo que ha sido inteligente, interesante que desde la mesa directiva, la presidenta y el vicepresidente hayan empujado esta idea de una comisión que trabaje en paralelo a la de armonización. Y ahí de esa manera un poco se incorporan nuevos convencionales, de alguna manera se distribuye la responsabilidad y las tareas, y eso va a permitir de mejor manera llegar al plazo que por supuesto que es muy estricto, pero que es el que tenemos. Bueno, en cuanto a la controversia que se suscitó en la convención a propósito del rechazo de una indicación sobre inexpropiabilidad de los fondos, si bien evitó ahondar en este caso específico, expresó que la técnica sugiere que la indicación tiene por objeto perfeccionar la norma que ya se aprobó, pero hay un sector de convencionales dentro de esta institución que se ha dedicado a presentar indicaciones simplemente para levantar polémica o para revivir partes de la Constitución de 1980. Pueden revisar esa entrevista en nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Ahora sí, parece que ya está con nosotros la abogada Claudia Iriarte. Sí, parece que la tenemos. No vamos a tener a Claudia, Sí. Hola, buenos días. pero nos escucha perfecto. Muy buenos días, Claudia. Estábamos con algunos problemillas técnicos ahí. Un gusto conversar esta mañana nuevamente. Cosas del Zoom. Cosas del Zoom, sí, pues sí, la tecnología, nos entusiasmamos y nos adscribimos a ella con alma y vida y de repente nos traiciona. Claudia, han avanzado efectivamente en la aprobación de normas constitucionales que van quedando en el borrador que se supone que va a revisar esta comisión de armonización, pero la pregunta desde la perspectiva de género es, ¿cuáles han sido las cosas más relevantes en materia de género que han quedado estatuidas definitivamente en este borrador de la convención?
Bueno, yo diría que lo más central en el borrador de la convención es, bueno, primero el principio de paridad, que me parece fundamental, porque ya fue interesante desde el proceso mismo de configuración de esta convención, que recordemos fue con un sistema de paridad en el sistema electoral, pero cuando se produjo la elección, masivamente las mujeres no solo fueron en las listas, sino que fueron electas. Y eso claramente dio una línea distinta a la propia convención. No es que las mujeres, por el solo hecho de estar, vayan a cambiar las cosas, pero fue distinto porque puso otro debate en ese sentido, ¿no? Y este principio de paridad ha sido recogido por esta convención, está ya aprobada la norma, y lo interesante aquí es que la paridad no solo hoy día se entiende en la teoría jurídica como igualdad en el sentido de representación. Es la idea de, hay un concepto que se acuña en la doctrina comparada, que la idea es una humanidad sexuada. Entonces, por lo tanto, se trata de dar cuenta a nivel del orden institucional de esta humanidad sexuada y, por lo tanto, la construcción, no solo del sistema político, sino del sistema institucional constitucional, está sobre la base de la paridad y, por lo tanto, se pueden establecer después sistemas de garantías y consagración de derechos que vayan en la idea de superar los déficits de representación o de integración de las mujeres en los diversos espacios de la vida social. Como lo ha definido algunas autoras, esto sería un mecanismo para el abordaje y la repartición equitativa del poder político, poder económico, poder social en definitiva. Yo diría que ese es uno de los temas centrales. Ahora, vamos a ver cómo queda después la restante normativa en la integración final, pero como principio está establecido. Y en segundo lugar, lo que es fundamental tiene que ver con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que sin duda es un punto central en nuestra legislación. Ese tema estaba deficitariamente establecido y que hoy día avanza hacia un reconocimiento constitucional es sustancial. Veremos el contenido definitivo, pero allí hay otro tema que es fundamental. Y en tercer lugar, los temas sobre economía del cuidado, que también allí hay un avance, porque no solo tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado, la corresponsabilidad, sino desde el punto de vista del cuidado. Y ahí sí yo creo que los avances han sido importantes, tal vez no tan sustanciales como hubiéramos querido, pero ya que quede establecido en nuestra Constitución, sin duda es un avance. Yo diría que esos son los tres acentos hoy día que están tanto en principios como en un orden normativo de derechos que está avanzando en la temática. Uh-huh. Profesora, en materia de derechos, ¿cuál es la relevancia de los derechos económicos, sociales y culturales para las mujeres y las disidencias sexogenéricas? ¿Y cómo incide además también esta desigualdad de género en la vigencia de estos derechos? Bueno, los derechos económicos y sociales son fundamentales para todos los actores, especialmente, digamos, que viven situaciones de discriminación, ya sea por discriminación estructural en el orden social o bien porque están colocados en situación de vulnerabilidad, porque justamente los derechos económicos y sociales, su origen y su desarrollo en el derecho está muy vinculado, o sea, fue parte de lo que fue el desarrollo del constitucionalismo del Estado social, que se desarrolla como concepto más doctrinario a fines del siglo XIX, pero se plasman textos constitucionales en las primeras décadas del siglo XX y se desarrolla largamente durante todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, o sea, es un desarrollo de más de 100 años. Y allí es interesante destacar que últimamente esta línea del constitucionalismo ha tenido un desarrollo bien interesante y una revitalización, diría yo, crítica. Y eso es interesante porque significa empezar a abordar para superar lo que las constituciones actualmente establecen, que desgraciadamente han caído, al igual que un poco el constitucionalismo liberal, en una situación algo formal. En ese sentido, obviamente los derechos económicos y sociales están establecidos en la lógica de lo que son los nuevos derechos de un Estado social que justamente propugna o tiene como objetivo, superando la idea del Estado liberal, no solo la garantía de los derechos, sino de remover las condiciones en el orden social, tener los mecanismos como rol estatal para remover o impulsar los cambios que se requieran para lograr igualdades sustanciales. Y entonces, desde ese punto de vista, los derechos económicos y sociales respecto de las mujeres y las disidencias sexogenéricas son fundamentales porque son los que van a permitir
efectivamente se avance hacia temas de igualdad sustancial en nuestra realidad, en las temáticas que son propias del sujeto mujeres y de las disidencias sexoafectivas, que son las realidades del cuidado, a la que hicimos mención, de la paridad, la representación, los derechos sexuales y reproductivos, y un derecho que se me fue delante, no mencioné, el derecho a una vida libre de violencia, que sin duda para los temas de género es un tema central en la línea de lo que va la Convención Internacional Belén du Pará. Entonces, desde esa perspectiva, estos derechos además permite de un modo muy sustancial el ingreso de forma, yo diría, más contundente de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos en su avance en materia de, sobre todo en temas de género, que ahí ha habido cosas bien sustanciales, y entonces vamos a hablar de derecho al trabajo, derecho al cuidado, derecho a la reproducción, etcétera. Derecho a la vivienda, que es muy importante, porque no solo es vivienda, es cuidado, están muy vinculados e imbricados todos estos derechos. Profesora, uno se pregunta, una vez que están establecidos estos derechos en la Constitución y los principios, ¿no es cierto?, que están o que van a quedar plasmados en esta nueva Constitución, y lo compara con la Constitución actual, ¿cómo se va a producir en la práctica una diferencia sustancial respecto a lo que puede ser la vida cotidiana de las mujeres? Estoy pensando que hay aspectos culturales difíciles de modificar más allá de lo que establezca esta nueva Constitución. Sí, bueno, respecto a la Constitución del 80, obviamente el cambio es Copérnico. O sea, en la Constitución del 80 nada de esto existía. De hecho, los pocos derechos económicos y sociales que estaban consagrados son, más bien son los derechos tradicionales, trabajo, seguridad social, salud y educación, los cuales están claramente consagrados desde una línea bastante liberal, perdieron la sustancia del constitucionalismo del Estado social, y su integración en el sistema de derecho es compleja. Entonces, de partida ya eso es distinto. Y además es la lógica de un Estado subsidiario y no de un Estado social, como es lo que hoy día se está desarrollando en la Constitución, lo cual implica que el rol del Estado frente al orden social, constitucional, normativo, es bien distinto. Desde ese punto de vista, es muy interesante porque justamente al establecer esta estructura de derechos que hemos mencionado, de las que hemos estado hablando hoy día, desde una perspectiva del constitucionalismo social, estamos hablando que se le dota al Estado de herramientas y mecanismos, si no queda como una especie de mera declaración. Y aquí, justamente, la conflictividad hoy día en el debate de la Asamblea Constitucional es justamente de qué herramientas se va dotando al Estado para avanzar sustancialmente en estos mecanismos del reconocimiento de un sistema de derechos y de un sistema de garantías, ambos sustentados ya no solo en el constitucionalismo liberal, que era un poco en la Constitución del 80 y las constituciones del siglo XIX en Chile, sino avanzar hacia esta especie de avance siguiente o de paso siguiente, que es no eliminar el constitucionalismo liberal, es superarlo en aquellos aspectos en que el constitucionalismo social lo enriquece. Y desde ese punto de vista, entonces, es recoger una tarea que en Chile ya estaba, esto no es nuevo, viene de 1925, solo que aquí hay un proceso que se interrumpió, hay un desarrollo con posterioridad que obviamente no podemos negarlo ni olvidarlo, y hay que recuperarlo. No se trata de tomar la posta que quedó suspendida el 73. Hay muchas cosas que han ocurrido. Y en ese sentido, el desarrollo de estas herramientas, de estos mecanismos, respecto de los propios derechos, pero sobre todo el sistema de garantía, y de un elemento que es central, que yo diría que ha sido el gran desarrollo en los últimos años, que es la vinculación con la plausibilidad y con la hacer real los derechos, pero no solo los derechos en sentido económico y sociales, sino el sistema de derechos, un sistema de, efectivamente, de que la vida de los seres humanos, y particularmente de las mujeres y de la disidencia sexogenérica, esté desarrollada desde la estructura del Estado sobre una base de derechos. Y allí hay un tema que ha sido muy central, sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que ver con la idea de las políticas públicas, que son la vehiculización
que permite el mecanismo de hacer efectivo y de garantizar, por ejemplo, los derechos a la vivienda, a la salud, el derecho a la vida, porque si el derecho a la vida lo miramos desde esta perspectiva, tiene que ver con la integridad física, pero también con el derecho a la salud, incluso con el derecho a la educación, obviamente con todos los derechos sexuales y reproductivos, y esa posibilidad, y bueno, derecho a la vivienda, creo que lo dije, alimentación, seguridad social, vivienda, bueno, está muy imbricado. Entonces, sí, claro, si pretendemos mirar el derecho a la vida desde un modelo muy limitado, solo vinculado a lo que es la integridad física, sí, es bastante pobre, yo diría. Pero hoy día el derecho a la vida está vinculado con el derecho a la vida, pero que se puebla, que se nutre, que se configura, que se conceptualiza en una red que da cuenta del conjunto de derechos. Y por lo tanto los mecanismos tienen que ser en esa lógica para establecer ese conjunto de derechos en una realidad que es único. Por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con la temática del derecho a una vida libre de violencia. Obviamente la violencia de género y respecto a las disidencias sexoafectivas es la primera realidad que pone en jaque el derecho a la vida y a la integridad física. Entonces eso significa un abordaje ya no solo en el modelo constitucional, sino una institucionalidad normativa y de política pública que es diametralmente distinta a lo que existe hoy día en Chile. Es un cambio de verdad, copérnico, profundo, que nos va a exigir un gran desafío, porque en Chile no solo no ha existido, ni siquiera ha habido un esfuerzo real por avanzar hacia esa línea, porque si bien es cierto hay un proyecto de ley sobre violencia, es un aporte, pero es un aporte limitado en ciertos procesos, porque obviamente lo hizo en otro marco constitucional y no en el marco que va a entregar la Constitución hoy día. Entonces allí podemos hablar horas de horas, que no es la idea, ¿no? Pero sobre los distintos cambios que va a implicar. Piensen ustedes que solo cuando se introdujo la idea de la igualdad de hombres y mujeres en la Constitución de 1980, ya implicó que el Tribunal Constitucional tuvo una herramienta limitada, pero al menos tuvo una herramienta, por ejemplo, para limitar una serie de planes en materia de salud que justamente establecían discriminaciones muy groseras respecto a las mujeres en el sistema de salud por nuestra capacidad procreativa, que nos encarecía tremendamente la salud. O los planes que no se otorgaban por parte del sistema público, la realidad que no se otorgaba, por ejemplo, acceso a mecanismos de fertilización asistida, gratuitos por parte del Estado. Bueno, todo un tema en salud respecto a las mujeres y los derechos, que como digo, que allí solo ese pequeño cambio en la Constitución del 80 implicó algún avance. Imagínense lo que es un texto constitucional enteramente distinto, con una lógica distinta y con los derechos y principios y mirada del constitucionalismo social que hemos planteado. Profesora, nos queda un minuto, pero rápidamente y a modo de adelanto, ¿no? Para ver lo que vamos a conversar dentro de 2 semanas. ¿Qué derechos claves para las mujeres y las disidencias sexogenéricas deberíamos poner atención respecto de lo que queda de debate, que tampoco es mucho, que tan solo un par de semanas de trabajo de comisión, un poco más en el pleno? ¿A qué deberíamos estar atentos y atentas? Fundamentalmente el derecho al trabajo en su relación con el derecho al cuidado. Allí hubo un par de normas que fueron recogidas en parte de ello fue rechazado, y justamente va en la línea de establecer mecanismos de igualdad sustancial en materia de trabajo remunerado y la relación con el trabajo al cuidado, que no se opere como una barrera de ingreso a las mujeres al mercado de trabajo. Y ahí hay un tema complejo que hay que poner mucha atención, que son normas que están siendo debatidas en comisión y que deberían ser presentadas al Pleno justamente en estas semanas que vienen. Estamos conversando con la académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho, desde el Observatorio Constitucional de Género, la doctora Claudia Iriarte. Muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por este contacto esta mañana. No, muchas gracias a ustedes y que estén muy bien y una buena semana para todos y todas. Gracias, profesora. Esperemos que sea así. Un abrazo, que esté muy bien. Ya, otro para usted. Adiós. Chao.
Bueno, Juanita, nosotros tenemos que hacer una pausa, son las 8:01, pero siga en nuestra sintonía porque en segundos llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa. Recordemos, tenemos hasta las 10 y una interesante entrevista a propósito de la Convención Constitucional porque va a estar con nosotros la presidenta de esta instancia, la convencional María Elisa Quinteros, así que no se separe de nuestra sintonía. Juanita, nosotros nos reencontramos mañana, un abrazo. Un abrazo, que estén todos muy bien.